¿Y tú, ya sabes realmente lo que hay detrás de cada cubeta de pollo KFC? Después de escuchar lo que acabas de descubrir, seguramente te quedaste con más preguntas que respuestas. ¿Qué otros secretos guarda esta famosa receta? ¿Qué tanto de lo que hemos escuchado es verdad y qué tanto son solo mitos? Si quieres conocer a fondo el recorrido del pollo más famoso del mundo, no te puedes perder el video completo. Te aseguro que quedarás sorprendido y puede que nunca vuelvas a ver un balde de KFC de la misma manera. Quédate con nosotros hasta el final y forma parte de esta experiencia única. Y no olvides suscribirte al canal para descubrir más secretos, historias y curiosidades del mundo de la comida rápida. Prepárate, porque lo que viene te dejará con la boca abierta. KFC. 3 simples letras que se han convertido en sinónimo de pollo frito alrededor del mundo. Basta con oír ese nombre para que la mente se llene de imágenes de cubetas llenas de piezas doradas, crujientes por fuera, jugosas por dentro y con ese sabor que parece imposible de imitar. Cada día, más de 10 millones de piezas de pollo son devoradas en restaurantes KFC de todos los continentes. Desde Estados Unidos hasta Asia, desde Europa hasta Latinoamérica, esta cadena ha logrado lo que pocos han conseguido: que su receta sea reconocida y adorada en todos los rincones del planeta. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿alguna vez te has detenido a pensar cómo se fabrica realmente este producto? Durante años han circulado rumores y mitos, que si KFC usa químicos, que si los pollos son modificados genéticamente, que si la receta secreta incluye ingredientes extraños. Incluso, algunos aseguran que la cadena emplea procesos ocultos que nunca querrías conocer. Hoy vamos a separar la realidad de la ficción. Te llevaré a un recorrido exclusivo, paso a paso, por lo que ocurre detrás de cámaras, desde la granja hasta que esa pieza de pollo llega caliente a tu mesa. Eso sí, prepárate. Después de escuchar todo este proceso, puede que tu forma de ver un simple balde de pollo cambie para siempre. Paso 1. La rigurosa selección del pollo. Todo comienza mucho antes de que veas una cubeta roja y blanca en tus manos. KFC trabaja con granjas proveedoras que deben cumplir estándares extremadamente estrictos de bienestar animal y seguridad alimentaria. Los pollos deben criarse en condiciones controladas, con espacio, ventilación y acceso a alimento balanceado. No se permiten hormonas de crecimiento ni antibióticos innecesarios. La edad y el peso de las aves están regulados. Lo ideal es entre 1 y 2 kilogramos, pues esa proporción asegura carne tierna y jugosa. ¿Por qué tanta obsesión con los detalles? Porque la calidad del pollo en bruto define todo lo demás. Un ave criada bajo estrés produce carne más dura y menos sabrosa, lo cual arruinaría la experiencia final. De hecho, cada lote de pollos pasa por inspecciones que verifican no solo el estado físico de las aves, sino también que la granja cumpla con las normativas internacionales de inocuidad. En pocas palabras, si el pollo no pasa esta primera prueba, nunca llegará a convertirse en parte del menú de KFC. Paso 2. Sacrificio y procesamiento bajo control. El siguiente paso es delicado y crucial. Aquí entra en juego el sacrificio y procesamiento de los pollos. Los mataderos que trabajan para KFC están certificados y auditados para cumplir normas de bienestar animal. Los métodos aplicados buscan minimizar el sufrimiento y garantizar carne de mejor calidad. Después del sacrificio, las aves pasan por un proceso automatizado de desplumado y limpieza. Se realiza una inspección minuciosa para descartar cualquier ave que no cumpla los estándares. Luego, los pollos se cortan en piezas: muslos, alas, pechugas, contramuslos. Y aquí viene un dato interesante. Mientras que muchas cadenas congelan sus piezas para almacenarlas por semanas, KFC apuesta por mantener el pollo fresco. Esto le da ventaja en sabor y textura, porque la carne no pierde humedad ni se cristaliza. Así que la próxima vez que muerdas una pieza de pollo, recuerda que detrás hubo un proceso diseñado para mantenerla lo más cercana posible a un producto fresco. Paso 3. El marinado secreto. Si pensabas que aquí se acaba la magia, estás muy equivocado. El marinado
es la etapa donde comienza a nacer ese sabor tan particular de KFC. Las piezas se sumergen en una mezcla líquida especial. Nadie fuera de la compañía sabe exactamente qué contiene, pero expertos en cocina sospechan que uno de los ingredientes clave es el suero de leche. Este líquido tiene una ligera acidez que ablanda las fibras del pollo y ayuda a que absorba las especias que vendrán después. Durante varias horas, el pollo reposa en esta mezcla hasta que cada fibra queda impregnada de sabor. Lo curioso es que este proceso no solo mejora el gusto, también asegura que al freír el pollo, la carne se mantenga jugosa por dentro. Paso 4. La receta de las 11 hierbas y especias. Llegamos al paso más famoso y enigmático de todos, la receta secreta. El coronel Harland Sanders, fundador de KFC, creó en 1940 una mezcla de 11 hierbas y especias que hasta hoy sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de la industria. Durante años, miles de personas han intentado descifrarla. Algunos creen que incluye pimienta negra, pimienta blanca, tomillo, orégano, paprika, ajo en polvo, mostaza en polvo, jengibre, albahaca, apio, sal. Aunque la compañía nunca lo ha confirmado, esta lista coincide con documentos antiguos filtrados por error. Lo fascinante es que, más allá de los ingredientes, la técnica también es clave. El pollo no solo se cubre con esta mezcla, se aplica el famoso método de doble empanado. 1. Se reboza el pollo en harina con especias. 2. Se sumerge nuevamente en suero de leche o agua. 3. Se repite el empanado. El resultado, una capa crujiente más gruesa, con sabor intenso y con la capacidad de retener la humedad interna. Paso 5. La fritura a presión. Aquí entra en juego la joya tecnológica de KFC, las freidoras a presión. En lugar de freír el pollo en aceite abierto, como harías en tu casa, KFC lo cocina bajo presión. ¿Qué logra con esto? Cocción más rápida y uniforme, menor absorción de grasa, conservación de los jugos naturales de la carne. Cada restaurante de KFC en el mundo utiliza freidoras con tiempos y temperaturas estandarizados. Da igual si estás en Nueva York, Tokio o Ciudad de México, la experiencia será prácticamente la misma. Ese nivel de consistencia es lo que ha convertido al pollo de KFC en un ícono global. Paso 6. Presentación y empaque. Una vez cocinado, el pollo no puede perder su calidad. Por eso se coloca en calentadores diseñados para mantener la temperatura perfecta hasta el momento de servirlo. Hay una regla clave. El pollo no debe permanecer más de 30 minutos en los calentadores. Pasado ese tiempo, pierde frescura y se vuelve menos crujiente. Cuando un cliente pide su orden, las piezas se empaquetan en los característicos baldes rojos y blancos con el rostro del coronel Sanders. Estos envases cumplen dos funciones. 1. Mantener el pollo caliente y crujiente. 2. Ser parte de la identidad visual de la marca. De hecho, pocas imágenes son tan reconocibles como una cubeta de KFC llena de pollo dorado. Paso 7. La experiencia del cliente. El viaje culmina en el restaurante o en tu mesa si lo pediste a domicilio. Aquí no solo importa el sabor del pollo, sino también la presentación, el empaque, la limpieza del local y la atención del personal. Todo esto forma parte de la experiencia que KFC vende junto con su producto. Además, la cadena ha diversificado su menú con hamburguesas, wraps, ensaladas y postres para adaptarse a diferentes gustos. Más allá del sabor, curiosidades de KFC. Hasta aquí conoces el proceso técnico, pero KFC tiene muchas historias curiosas. El coronel Sanders. No era militar de carrera, pero el título honorífico de Coronel de Kentucky le fue otorgado por sus aportes culinarios. El secreto en una bóveda. La receta original manuscrita se guarda en una bóveda de alta seguridad en Louisville, Kentucky. El marketing inusual. En Japón, KFC es tan popular en Navidad que se ha convertido en tradición comer pollo de KFC en esas fechas. El otro lado de la moneda, ¿es saludable? Aunque el sabor del pollo de KFC es irresistible, no podemos ignorar un punto importante: la salud. Los alimentos fritos y altos en grasa, cuando se consumen en exceso,
pueden provocar aumento de peso, problemas cardiovasculares, incremento en los niveles de colesterol. Eso no significa que debas eliminar KFC de tu vida, pero sí consumirlo con moderación y balancearlo con opciones más saludables. Conclusión. El pollo de KFC no es solo comida rápida. Es el resultado de un proceso meticuloso que involucra selección, marinado, empanado, fritura a presión y presentación cuidada. Cada pieza que llega a tu mesa ha pasado por una cadena de decisiones diseñadas para ofrecer sabor, calidad y consistencia. Ahora que conoces los secretos detrás del pollo más famoso del mundo, la decisión queda en tus manos. ¿Seguirás disfrutando de este producto con la misma pasión o lo mirarás de una forma distinta sabiendo todo lo que ocurre tras bambalinas? Lo que está claro es que KFC ha convertido un simple plato en una experiencia global que millones disfrutan cada día. Y ahora que ya conoces lo que hay detrás de cada pieza de pollo de KFC, la historia no termina aquí. Lo que viste hoy es solo una parte de un mundo lleno de secretos, curiosidades y procesos que muy pocos se han atrevido a mostrar. ¿Quieres descubrir aún más? Entonces no te pierdas el siguiente video, porque lo que viene te sorprenderá todavía más de lo que imaginas. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con tus amigos y familiares para que también descubran la verdad detrás de la receta más famosa del mundo. Dale clic ahora mismo al siguiente video y acompáñanos, porque lo que vas a ver a continuación cambiará para siempre la forma en la que miras la comida rápida.